Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy estaban centrados en la gestión de dos jefes de Estado. Uno de ellos, Vladimir Vladimirovich Putin, se presenta por primera vez en 10 años en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esto, dada la circunstancia internacional, generó el interés que cabía esperar viniendo de un personaje con sus sólidos antecedentes en el campo militar, de la inteligencia de la KGB, de la diplomacia y como jefe de Estado de la potencia mundial y atómica que representa. De manera que aparecer en las Naciones Unidas por primera vez en décadas y ser contundente como cabía esperar en su discurso, nos lleva a concretarnos a que el primer bloque se lo vamos a dedicar completo, porque realmente lo que dijo es para prestarle mucha atención. De manera que Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas, y el hombre que voló desde Moscú para decir la posición de lo que es la Federación de Rusia y desde luego poner unos cuantos puntos sobre las IES. Como les dijimos, hoy dos jefes de Estado marcan la pauta. Este es el primero y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para cerrar luego con el plato de fondo, la posición de Venezuela. El protocolo habitual para cuando un jefe de Estado va a hacer uso de la palabra, el sillón especial. On behalf of the General Assembly, en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, y a invitarle a que se dirija a la Asamblea. Primera vez en 10 años. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores. El 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas es una oportunidad de evocar el pasado, pero también de reflexionar sobre nuestro futuro común. En 1945, los países que vencieron el nazismo unieron sus esfuerzos para sentar bases sólidas para el orden mundial después de la guerra. Me permito recordar que fue en mi país, en Crimea, en Yalta, que las decisiones se tomaron para la creación de la ONU y los principios que han de regir las relaciones entre estados. Este sistema de Yalta nació pues de enormes sufrimientos e encarna el precio que han de pagar millones de personas que perdieron la vida durante las dos guerras mundiales que devastaron el planeta en el siglo XX. Seamos objetivos, este es el sistema que ha ayudado a la humanidad y a atravesar acontecimientos turbulentos y a veces dramáticos, y que ha preservado al mundo de problemas aún mayores. La Organización de las Naciones Unidas no tiene igual en cuanto a su legitimidad, representatividad y universalidad. Pues bien, últimamente la ONU con frecuencia es objeto de críticas porque no sería eficaz y porque las decisiones tomadas tendrían contradicciones insuperables, sobre todo entre los miembros del Consejo de Seguridad. De todas maneras, quiero recalcar que las Naciones Unidas siempre a lo largo de estos 70 años de existencia han persistido las diferencias, e incluso con el derecho de veto al que han recurrido Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, la Unión Soviética y Rusia. Es algo muy natural para una organización representativa. Cuando se crearon las Naciones Unidas, sus padres no pensaron
que habría siempre unanimidad. La misión de la organización es buscar avenencias y su fortaleza viene de escuchar las diferentes opiniones y tomarlas todas en cuenta. Las decisiones debatidas dentro de la ONU pueden llegar a ser resoluciones o no. Como dicen los diplomáticos, se aprueban o no se aprueban. Cualesquiera medidas que tome un Estado dejando de lado este procedimiento son ilegítimas, contrarias a la Carta de la ONU y desafían el derecho internacional. Todos sabemos que después del final de la Guerra Fría, que se encontraron en la parte superior de la pirámide tenían la tentación de pensar que si eran tan fuertes y excepcionales, entonces sabían más que los demás y no tenían que acudir a la ONU, que más bien autorizaría y legitimaría automáticamente las decisiones necesarias, pero que crea obstáculos que realmente estaba en medio del camino. Ahora se dice que en su forma original la organización ya es obsoleta y que ya ha culminado su misión histórica. Naturalmente el mundo está cambiando y la ONU debe ser coherente con esta transformación natural. Rusia está dispuesta a trabajar junto con sus socios sobre la base del consenso, pero consideramos los intentos de socavar la legitimidad de las Naciones Unidas como sumamente peligrosa. Pueden llevar a un colapso de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Efectivamente, entonces no quedarían ya otras normas que las de la fuerza. Tendríamos un mundo dominado por el egoísmo en lugar del trabajo colectivo, un mundo cada vez más caracterizado por el dictado que por la igualdad. Habría menos democracia y libertad genuinas. Un mundo con estados realmente independientes quedaría reemplazado por un número creciente de protectorados de facto y territorios controlados externamente. ¿Cuál ha sido ¿qué es el estado de soberanía después de todo que tanto se menciona aquí? Básicamente se trata de la seguridad y el derecho a escoger libremente el futuro para cada persona, nación o estado. Y lo mismo, colegas, en cuanto a la cuestión de la llamada legitimidad de la autoridad del Estado. No hay que jugar con las palabras, no hay que manipularlas. Cada término en el derecho internacional y en los asuntos internacionales debe ser claro, transparente y con criterios que se entiendan de manera uniforme. Somos todos diferentes y debemos respetarlo. Nadie tiene que conformarse a un único modelo de desarrollo que alguien haya reconocido de una vez por todas como el único correcto. Todos debemos recordar lo que nos ha enseñado el pasado. Recordamos también algunos episodios de la historia de la Unión Soviética, los experimentos sociales para la exportación, los intentos de empujar a favor de cambios dentro de otros países sobre la base de preferencias básicas ideológicas que con frecuencia llevó a consecuencias trágicas y a la degradación en lugar de al progreso. Sin embargo, parece que lejos de aprender de los errores de otros, todo el mundo sigue repitiéndolos. Así pues, la exportación de revoluciones, esta vez llamadas democráticas, continúa. Baste con ver la situación en el Oriente Medio y en el norte de África, como lo han mencionado oradores anteriores. Desde luego, los problemas políticos y sociales en esa región han estado creciendo durante largo tiempo y naturalmente las personas de allí querían cambios. Pero ¿cómo resultó en realidad la situación? En lugar de lograr reformas, a una interferencia extranjera agresiva ha resultado en una destrucción flagrante de las instituciones nacionales y del estilo de vida, en lugar del triunfo de la democracia y el progreso. Lo que tenemos es violencia, pobreza y desastre social. Y a nadie le importan los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. No puedo dejar de
preguntar a quienes causaron la situación, ¿se dan cuenta ustedes ahora de lo que han hecho? Pero me temo que nadie vaya a responder. Efectivamente, las políticas basadas en el engreimiento y en la convicción del carácter excepcional propio y la impunidad nunca se han abandonado. Ahora es obvio que el vacío de poder creado en algunos países del Oriente Medio y del norte de África han llevado al surgimiento de zonas de anarquía que inmediatamente se han llenado de extremistas y terroristas. Decenas de millares de militantes están luchando bajo el pabellón del llamado Estado Islámico. Sus filas incluyen anteriores militares iraquíes que fueron echados a la calle tras la invasión de Irak en 2013. Muchos reclutas vienen también de Libia, un país cuya estadidad se destruyó como resultado de la grave violación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora en las filas de radicales se están añadiendo miembros de la llamada oposición siria moderada, apoyada por los países occidentales, que primero los armaron y los capacitaron y luego ellos desertaron y se fueron al llamado Estado Islámico. Además, el Estado Islámico no salió de la nada. También inicialmente se forjó como una herramienta contra los regímenes seglares indeseables. Habiendo establecido un pie en Irak y en Siria, el Estado Islámico ha comenzado a ampliarse activamente a otras regiones, busca el dominio del mundo islámico y planea ir aún más allá. La situación es más que peligrosa. En estas circunstancias es hipócrita e irresponsable hacer bulliciosas declaraciones sobre la amenaza del terrorismo internacional al tiempo que se cierran los ojos a los canales de financiación y apoyo a los terroristas, incluidas las ganancias del narcotráfico y del tráfico ilícito de petróleo y de armas. Sería igualmente irresponsable intentar manipular a los grupos extremistas y ponerlos al servicio propio con el fin de lograr los propios objetivos políticos, con la esperanza de enfrentarlos más adelante o, dicho de otra manera, liquidarlos. A los que así actúan, quisiera decirles, estimados señores, sin duda alguna están tratando ustedes con personas brutales y crueles, pero no son primitivos en absoluto. Son tan listos como ustedes y nunca se sabe quién manipula a quién. Los datos recientes sobre las transferencias de armas a esta oposición tan moderada es la mejor prueba de ello. Creemos que cualquier intento de jugar con los terroristas, menos aún armarlos, no solamente es de visión corta, sino que es peligrosísimo. Ello puede resultar en que la amenaza terrorista cada vez se haga más dramática, aumente más y engolfe a regiones nuevas, sobre todo cuando el Estado Islámico entrena militantes de muchos países, incluso los europeos. Desafortunadamente, debo decirles que Rusia no es una excepción. No podemos permitir que estos criminales que ya han sentido el gusto de la sangre regresen a sus hogares y continúen con sus malignas acciones. Nadie quiere que ocurra esto, ¿verdad? Rusia siempre ha sido firme y ha luchado de manera coherente contra el terrorismo en todas sus formas. Hoy prestamos asistencia militar y técnica tanto a Irak como a Siria y a todos los países que luchan contra los grupos terroristas. Creemos que es un enorme error el negarse a cooperar con las fuerzas gubernamentales de Siria que valientemente luchan contra el terrorismo. Debemos reconocer, por último, que nadie, excepto las Fuerzas Armadas del presidente Assad y las milicias kurdas, son quienes luchan realmente contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Conocemos todos los problemas y contradicciones de la región, pero nos basamos en la realidad. Estimados colegas, debo señalar que el enfoque honesto y directo de Rusia se ha utilizado recientemente como pretexto de acusarla de ambiciones crecientes, como si quienes lo dicen no tuvieran ambición alguna. Sin embargo, no se trata de las ambiciones de Rusia,
Rusia, estimados colegas, sino del reconocimiento del hecho de que ya no podemos tolerar el actual estado de cosas en el mundo. Nosotros proponemos guiarnos por valores comunes e intereses comunes en lugar de por las ambiciones. Sobre la base del derecho internacional debemos unir esfuerzos para afrontar los problemas que enfrentamos todos y crear una coalición internacional genuinamente amplia contra el terrorismo. Así como la coalición contra Hitler podría unir a una amplia gama de fuerzas dispuestas a resistirse con decisión a los que, al igual que los nazis, siembran el mal y el odio en la humanidad. Y naturalmente los países musulmanes deben desempeñar un papel clave en la coalición, aún más porque el Estado Islámico no solamente plantea una amenaza directa para ellos, sino que además ataca a una de las mayores religiones del mundo con sus crímenes sangrientos. Los ideólogos de los militantes se mofan del Islam y pervierten sus valores realmente humanistas. Quisiera dirigirme a los líderes espirituales musulmanes. Su autoridad y su orientación son de gran importancia. Ahora es esencial impedir que las personas reclutadas por los militantes tomen decisiones a la ligera, y los que ya han sido engañados y que debido a las circunstancias se han encontrado ante los terroristas necesitan encontrar un camino a la vida normal, dejar las armas y poner fin al fratricidio. Como actual presidente del Consejo de Seguridad, Rusia pronto convocará una reunión ministerial para realizar un análisis a fondo de las amenazas en el Oriente Medio. En primer lugar, proponemos discutir si es posible llegar a una resolución destinada a coordinar las acciones de todas las fuerzas que enfrentan el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Una vez más, esta coordinación debe basarse en los principios de la Carta de la ONU. Esperamos que la comunidad internacional pueda desarrollar una estrategia global de estabilización política, así como recuperación social y económica en el Oriente Medio. Entonces, estimados amigos, no habría necesidad de nuevos campamentos de refugiados. Hoy en día, el flujo de personas obligadas a dejar sus hogares literalmente ha rodeado al Oriente Medio y a Europa. Estos cientos de miles de personas ahora pueden llegar a ser millones antes de que pase mucho tiempo. Es una migración enorme y trágica de personas y es una dura lección para los europeos. Quisiera hacer hincapié, sin duda alguna, los refugiados requieren nuestra compasión y nuestro apoyo. Sin embargo, la única manera de resolver este problema a un nivel fundamental es restablecer la estadidad allí donde ha sido destruida, fortalecer las instituciones estatales donde todavía existen o se están restableciendo, prestar asistencia global, militar, económica y material a los países que se encuentran en situación difícil y desde luego a las personas que a pesar de todas las duras pruebas no abandonan sus hogares. Naturalmente, cualquier asistencia a los estados soberanos puede y debe ofrecerse en lugar de imponerse, y ello de manera exclusiva de acuerdo con la Carta de la ONU. Dicho de otra manera, en este campo se está haciendo todo, se hará todo de acuerdo con las normas del derecho internacional. Eso debe apoyar nuestra organización y todo lo contrario a la Carta de la ONU debe rechazarse. Ante todo, creo que es de importancia restablecer las instituciones estatales en Libia, apoyar al nuevo gobierno de Irak y prestar asistencia global al gobierno legítimo de Siria. Estimados colegas, el garantizar la paz y la estabilidad regional y mundial sigue siendo objetivo clave de la comunidad internacional con la ONU a la cabeza. Creemos que ello implica crear un espacio de seguridad igual e indivisible, no para unos pocos, sino para todos. Esto es todo un reto, es difícil y es una tarea que requiere mucho tiempo, pero no hay alternativa. Sin embargo, el bloque que piensa en los tiempos de la Guerra Fría y desea explorar nuevas zonas geopolíticas todavía está entre algunos de nuestros colegas. Es lamentable que algunos de nuestros colegas hayan elegido un camino distinto, el de explorar nuevos espacios geopolíticos. Primero, continuaron su política de ampliar la OTAN y su infraestructura militar. Primero ofrecieron a los países postsoviéticos una elección falsa, estar con el Occidente o con el Oriente. Más pronto o más tarde, esta lógica de enfrentamiento
tenía que desencadenar una grave crisis geopolítica, y exactamente esto es lo que ocurrió en Ucrania, en donde el descontento de la población con las autoridades de ese momento se utilizó y se orquestó desde fuera un golpe militar que dio lugar a una guerra civil. Confiamos en que únicamente mediante una aplicación plena y fiel de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015 se pueda poner fin al derramamiento de sangre y se pueda salir del estancamiento. La integridad territorial de Ucrania no puede garantizarse con la amenaza y la fuerza de las armas. Lo que se necesita es un examen genuino de los intereses y derechos de los pueblos en la región de Donbass y respetar lo que elijan. Hay que coordinar con ellos, como lo dicen los acuerdos de Minsk, los elementos clave de la situación política del país. Estos pasos garantizan que Ucrania se desarrolle como Estado civilizado, vínculo esencial para crear un espacio común y de seguridad y cooperación económica en Europa y en Eurasia. Señoras y señores, he mencionado este espacio común de cooperación económica a propósito. No hace mucho parecía que en la esfera económica, con sus leyes de mercado objetivas, aprenderíamos a vivir sin líneas divisorias, construiríamos de manera transparente y conjunta normas, incluidos los principios de la OMC, estipulando la libertad de comercio, inversión y la competencia abierta. Sin embargo, hoy en día, sanciones unilaterales desacatan la Carta de la ONU y se han hecho comunes. Además de buscar objetivos políticos, estas sanciones sirven como medio de eliminar a los competidores. Quisiera señalar otra señal del egoísmo económico creciente. Algunos países han creado asociaciones económicas cerradas y exclusivas, negociándose su establecimiento tras bambalinas y en secreto respecto de los propios ciudadanos del país, el público en general y otros países. Y estos cuyos intereses pueden verse afectados no son informados de nada. Parece que estamos a punto de enfrentar un hecho consumado de que las reglas del juego se han cambiado a favor de un pequeño grupo de privilegiados sin que pueda decir nada la OMC. Ello podría desequilibrar totalmente el sistema comercial y desintegrar el espacio económico mundial. Estas cuestiones afectan los intereses de todos los estados e influyen en el futuro de toda la economía mundial, y por ello proponemos discutir dentro de la ONU, la OMC y el G20. Contrariamente a la política de exclusividad, Rusia propone armonizar los proyectos económicos regionales. Me refiero a la llamada integración de integraciones sobre la base de normas de comercio internacional universales y transparentes. Como ejemplo, quisiera citar nuestros planes de interconectar la Unión Económica Eurasiática y la iniciativa china del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Seguimos creyendo que armonizar el proceso de integración dentro de la Unión Económica Eurasiática y la Unión Europea es sumamente prometedor. Señoras y señores, los temas que afectan el futuro de todos los pueblos incluyen el reto del cambio climático mundial. Abunda en nuestros intereses el hacer de la conferencia de la ONU sobre cambio climático a celebrarse en diciembre en París un éxito. Como parte de nuestra contribución nacional, prevemos reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero al 70 o 75% del nivel de 1990. Sugiero, sin embargo, una mirada más amplia respecto de este tema. Sí, podríamos disminuir el problema durante cierto tiempo fijando cupos, cuotas en cuanto a las emisiones perjudiciales o tomando otras medidas que son solo tácticas, pero no resolveríamos el problema. Tenemos que tener un enfoque muy distinto, concentrarnos en introducir tecnologías nuevas, fundamentalmente nuevas, inspiradas por la naturaleza, que no perjudicarían el medio ambiente, sino que serían armonizadas con él. También restableceríamos el equilibrio entre la biosfera y la tecnosfera que se vean afectadas por actividades humanas. Es un reto planetario, pero confío en que la humanidad tiene el potencial humanitario de enfrentarlo. Tenemos que unir nuestros esfuerzos. Me refiero ante todo a los estados que tienen una sólida base de investigación y que han logrado avances fundamentales en la ciencia fundamental. Propongo convocar un foro especial bajo los auspicios de la ONU para un examen global de los temas relativos al agotamiento de los recursos naturales, destrucción de
del hábitat y el cambio climático, Rusia estaría dispuesta a copatrocinar dicho foro. Señoras y señores, colegas, fue el 10 de enero de 1946 en Londres que la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para su primer periodo de sesiones. El señor Zuleta Ángel, diplomático colombiano y presidente de la comisión preparatoria, declaró abierto el periodo de sesiones, dando lo que creo fue una definición concisa de los principios básicos que debería seguir la ONU en sus actividades, a saber, el libre albedrío, desafío de los trucos y los planes malignos y espíritu de cooperación. Hoy sus palabras deben guiarnos a todos. Rusia cree que el enorme potencial de la ONU, que debe ayudarnos a evitar otro enfrentamiento mundial y a lograr una cooperación estratégica. Junto con otros países trabajaremos siempre para fortalecer el papel central de coordinación de la ONU. Confío en que trabajando juntos haremos del mundo un lugar pacífico, estable y seguro, y crearemos las condiciones para el desarrollo de todos los estados y naciones. Gracias. Primera vez en 10 años que aparecía Vladimir Vladimirovich Putin en la sede de la ONU. Y el presidente habló en el marco del debate de la 70ª Asamblea General. Todo aquello que está en el marco de la Carta de la ONU debe ser apoyado, y todo lo que va en contra debe ser rechazado. Durante su intervención en el marco de la ONU, condenó las acciones de países que optaron por la vía violenta y la intervención en países como Siria. Dijo, últimamente se pueden escuchar muchas críticas contra la ONU, comentando a lo largo de la historia de las decisiones del organismo se han visto ensombrecidas por las dificultades y ausencias de consenso, ante todo en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?, donde tiene un asiento permanente Moscú. Resulta imposible seguir aguantando el orden mundial que hay actualmente precisamente en el mundo. Algunos países han empezado a pensar que si son fuertes, pueden ignorar a la ONU. Algunos países han comenzado a pensar que si son fuertes, pueden ignorar a la ONU. Así lo dijo, criticando las decisiones, y agregó, la injerencia agresiva causó la destrucción total y la catástrofe social. Según Putin, el vacío creado en el Medio Oriente y en el norte de África por ciertos actores extranjeros tuvo como resultado precisamente la aparición del Estado Islámico. Y ha puesto el dedo en la llaga en una cantidad de puntos, ¿no? Quiero dirigirme a todos aquellos que ayudaron desde fuera a avivar los conflictos en el Oriente Medio y en África. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Esa pregunta quedó flotando intensamente en el ambiente, ¿no? Los ideólogos de los yihadistas se burlan del Islam, lo desfiguran, insistió Putin. Propuso crear una amplia coalición internacional contra los terroristas, basándose en ambiciones y valores comunes como el derecho internacional. Y según él, es necesaria una resolución para coordinar todas las fuerzas que se oponen al Estado Islámico, pero basadas en el marco y la Carta de la ONU. Bueno, para hacer la primera aparición en 10 años, ha dejado muchas interrogantes, muchos desafíos y muchas afirmaciones contundentes. Este hombre marcó la pauta de la jornada en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Pero también hubo otro personaje internacional que marcó la pauta informativa de nuestra jornada. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Te proponemos un espacio para pensar y distinguir entre lo urgente y lo importante. Acompaña a Marcela Heredia junto a un grupo de especialistas y corresponsales exclusivos en la investigación y análisis de los temas más allá de la coyuntura informativa. Descubre la complejidad, las conexiones y la trama detrás de las noticias en El Punto en la I.
Todos los lunes, solo por Telesur. Este viernes, en Cruce de Palabras. Más de 100 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 15 años y 25 de ellos desaparecidos. ¿Cuál es la relación entre la prensa y el poder en México? Para conversar sobre estos asuntos nos acompaña en el estudio la reconocidísima periodista Carmen Aristegui. Aquí, en Cruce de Palabras por Telesur. Este viernes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y el otro hombre que fue noticia en la jornada es el mandatario constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Maduro Moros, quien dijo hoy como jefe de Estado que llamó a todo el pueblo de Venezuela a cumplir con los objetivos de milenio entre 2015 y 2030. Este ambicioso proyecto, que no está ni remotamente lejos de nuestras posibilidades, es una meta a cumplir, pero no fue solamente sobre esto que habló en forma contundente, moderada y tranquila, pero con un mensaje clarísimo y un plan de estrategia no menos claro, el presidente de la República Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y lo hizo desde el renovado, hermosísimo Salón Simón Bolívar, el salón que lleva el nombre de nuestro libertador y libertador de 5 naciones en nuestro continente. Y desde esa sede renovada, inaugurándola, fue realmente claro en una estrategia de la que todos debemos ser partícipes. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y el hermosísimo y renovado Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Septiembre 2015, un saludo desde acá, desde la Casa Presidencial de Miraflores, el Palacio del Pueblo, el Palacio del Soberano. Y el soberano en Venezuela es nuestro pueblo, nuestro amado pueblo venezolano. He convocado esta transmisión en conjunta para, en Consejo de Ministros y Ministras, junto a todo el equipo de gobierno revolucionario, vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza Montserrat, las vicepresidentas de gobierno, la vicepresidenta del área social, compañera Gladys Requena, con R de Revolución, ministra de la Mujer, la vicepresidenta del Socialismo Territorial, ministra de Comunas, compañera Isis Ochoa, junto a los vicepresidentes de gobierno, compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación Estratégica del Plan de la Patria, junto al vicepresidente de Abastecimiento, Alimentación, Seguridad, Soberanía Alimentaria, un batallador de todas las horas, general Carlos Osorio, junto a todos los ministros. Por aquí están compañeros ministro de la Defensa. Un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre en la vanguardia de las batallas por la paz, la estabilidad, la felicidad de nuestro pueblo. Hacer un balance de cara al pueblo, como siempre lo hacemos, como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez, la pedagogía del balance permanente. Hemos tenido una jornada intensa, muy exigente en el sistema de Naciones Unidas. Y yo quise hacer esta reunión en el Consejo de Ministros. Estamos reinaugurando, luego de su recuperación integral, este hermoso espacio del pueblo, el salón que lleva el nombre de nuestro libertador, nuestro armado orgullo latinoamericano caribeño, Simón Bolívar, el Salón Simón Bolívar, hermoso salón de la patria. Ahí estamos viendo el cuadro hecho por el artista plástico neogranadino,
que fue soldado del Ejército Libertador, José María Espinosa. Es un cuadro patrimonial, es una obra de arte nuestra americana, pintada en Colombia. José María Espinosa conoció al Libertador, el Libertador estuvo junto con él, fueron amigos, y él le hizo varios trabajos posados, varios trabajos especiales le hizo al Libertador. Luego, en la larga vida de este artista plástico colombiano, el más importante artista plástico de Colombia y uno de los más importantes de América Latina de todo el siglo XIX, hizo este trabajo extraordinario que a partir de hoy presidirá este Salón de Trabajo Simón Bolívar. Salón de Trabajo del Pueblo. Puertas abiertas a nuestro pueblo. Como todos sabemos, son salones de un palacio que es del pueblo. Palacio Presidencial de Miraflores. Estamos hoy reinaugurándolo, luego de recuperaciones y atenciones especiales, recuperación patrimonial. Y quise hacer esta reunión precisamente de puertas abiertas, de cara a nuestro pueblo, para presentar balance y para ir tomando decisiones de articulación de lo que fue la cumbre del Millennium, que decidió el Plan 2030 en el sistema de Naciones Unidas, y para ir articulando un conjunto de decisiones con el Plan Nacional, con el Plan de la Patria y con toda la lucha que nuestro pueblo lleva adelante por su desarrollo, por su felicidad. Así que este Consejo de Ministros tiene ese objetivo, presentar balance y articular de manera inmediata todos los planes que ha decidido el sistema de Naciones Unidas, uno por uno, como hizo nuestro comandante Chávez en el año 2000, cuando llegó de la primera cumbre del Millennium, y Venezuela asumió para cumplirlos todos los objetivos del Millennium, que en el momento se dijo que eran objetivos todavía, digamos, que no cubrían las expectativas de las necesidades de desarrollo de nuestro pueblo, que eran objetivos que estaban todavía por debajo de las necesidades, de las aspiraciones, de los sueños de nuestro pueblo. Lo recordó el presidente Rafael Correa en su discurso ante la ONU hace 2 días. Pero la metodología que se utilizó en esta oportunidad, la experiencia acumulada por el sistema de Naciones Unidas, la experiencia acumulada y transmitida por nuestros gobiernos en el transcurso de estos 15 años, 2000, 2015, donde Venezuela cumplió ampliamente las metas del Millennium, permitió elaborar, bueno, un plan 2030 que verdaderamente nos compromete y nos motiva. Nos compromete y nos motiva. Ya ustedes lo van a ver. Es muy importante desde el día de hoy abrir un debate con la metodología del debate-acción. No es un debate por debatir, convertir los planes en seminarios para hablar o escribir, no, es que todo lo que nosotros debatimos, discutimos, oímos, recogemos, debe inmediatamente convertirse en lineamientos y en acción. Y la acción transformadora, la acción constructiva, la acción que crea, la acción que cambia condiciones de vida de nuestro pueblo. Así que convoco a todo el país, a toda Venezuela, a todos los movimientos sociales, consejos comunales, comunas, VC, CLP, al Gran Polo Patriótico, a las fuerzas democráticas de este país. Convoco a todas las universidades, al movimiento estudiantil, maestros, profesores, los convoco a una gran jornada de estudio, conocimiento, a una gran jornada de debate, pero sobre todo a una gran jornada de compromiso con los 17 objetivos 2030 que ha definido el sistema de Naciones Unidas. Una gran jornada. Por eso invité al secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Deboe. Larry, quien viene haciendo un extraordinario trabajo
de consulta y elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. Yo quisiera que Larry, bueno, nos comparta un poco desde la metodología de la participación, acción de la consulta nacional, cómo marcha el Plan Nacional de Derechos Humanos y además cómo podemos articular en el Plan Nacional de Derechos Humanos, podemos articular de inmediato y con mucha fuerza creadora este Plan 2030 aprobado por Naciones Unidas. Larry, bienvenido. Sí, bueno, buenas noches, presidente, compañeros, compañeras. Siguiendo los lineamientos, desde el pasado 15 de julio, abrimos un debate nacional sobre el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos, que permitiera recoger la opinión de nuestro pueblo sobre cuáles deben ser las políticas que desarrolle el Estado venezolano en los próximos años para, bueno, consolidar lo que ha sido una política exitosa, como es la política para la garantía y el respeto a los derechos humanos. Generamos diversos mecanismos, diversas alternativas para ese proceso de consulta. Se puso a disposición una página web donde toda la población venezolana pudo y puede todavía acceder al documento del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se hizo un formulario de encuesta online en internet para que la población pudiera opinar sobre cuáles son las políticas que debíamos implementar en esa materia. Y se han venido desarrollando en todo el país un proceso de debate, de asamblea, con todos los sectores. La invitación que se ha realizado ha estado abierta a todos los sectores de nuestra sociedad, sin ningún tipo de exclusión de ninguna naturaleza. Quien ha decidido no participar en el plan, en la discusión del plan, lo ha hecho por decisión, por voluntad propia. Y bueno, ese proceso nos ha permitido recabar la participación de más de 160.000 personas en todo el país, que han dado propuestas para fortalecer esa iniciativa que nuestro país construyó, esa propuesta original que se sometió a la discusión de toda la sociedad. Esto me recuerda cuando hicimos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Éramos más jóvenes que ahora. 1999, por aquí está la constituyente Iris Varela, la constituyente Desiree Santos Amaral, de las que puedo ver aquí, ¿verdad? Jesús Martínez no fue constituyente oficial, pero estuvo en la redacción de la Constitución, recuerdo, de los derechos sociales. Don Jesús Martínez. Y bueno, todos fuimos constituyentes, ¿no? Clara estaba en sus pueblos indígenas. ¿Qué edad tenías tú, Clara, en 1999? 17 años. ¿Estabas qué? ¿Tercer año de bachillerato? Tercer año de bachillerato, era claro. Cuarto año estaba. ¿Dónde estudiabas tú el bachillerato? En Santa Fe, allá en la comunidad Guayú de Santa Fe. Ah, tú eres Cariña, ¿verdad? Disculpa. Correcto. Cariña. Los originales de aquí, de todo este Caribe. Dicen que los guaraní son familia de los Cariñas. Se fueron hacia el sur. Imagínense ustedes, Clara tenía 17 años, una chamita, y fue constituyente allí, desde su liceo, desde su comunidad. Ahora es ministra. Solo en revolución la juventud es promovida. Nuestro pueblo puede ser gobierno de verdad. Nosotros recibimos, estaba Dugarte en esos equipos de trabajo también, Juan Carlos. Yo recuerdo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, que me tocó presidir, el secretario de la comisión era don Darío Vivas. Imagínense ustedes tener a Darío Vivas de secretario de un equipo. No dormíamos, pues. Nos tenía programación de consultas y de actividades de las 7 de la mañana hasta la madrugada. Estábamos más chamos, más jóvenes y, bueno, le dábamos más duro que ahora. Todavía le damos duro al trabajo y a la dedicación, pero eso no parábamos de asambleas aquí, asambleas allá, recorríamos todo el país, como debe ser, ¿no? Y nosotros recogimos, Larry, 33.000 propuestas, más de 33.000 propuestas para hacer esta constitución. La juventud debe saberlo, Pedro Infante también, la juventud que es ministro
ministra, la juventud que está en las calles, en las universidades, de saberlo. Esta Constitución se hizo con el método de la democracia participativa y protagónica, método traído a la historia política del país por Hugo Chávez Frías, comandante eterno, el refundador de la democracia, el gran demócrata de la historia de 200 años de república en Venezuela, sin lugar a dudas. Es el gran democratizador de la historia política. En esas propuestas, Larry, no había tantos mecanismos como ahora. Estaba apareciendo el internet apenas. Hacíamos las videoconferencias todos los días. Claro, con Rubén Hernández, Jorge. Y nosotros recogimos propuestas de universidades que mandaron compendios constitucionales con propuestas de constitución redactada de la A a la Z, como dice. Y recibimos también papelitos de mujeres, de hombres, de trabajadores, de viejitos, muchos papelitos sobre las pensiones. La gente decía reivindicar las pensiones, ponerlas del tamaño del salario mínimo, etcétera, extender la seguridad social universal a todo el pueblo. Y fíjense ustedes qué maravilla. El gran plan de derechos humanos de Venezuela es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No está de más recordar y decir que el capítulo de derechos humanos de esta Constitución es el capítulo más avanzado de cualquier constitución en el mundo, y su redactor principal es hoy el defensor del pueblo, el constituyente Tarek William Saab, un gran defensor de los derechos humanos. Es importante saber que nosotros, la revolución bolivariana, nuestro comandante Chávez, trajo la democracia participativa y protagónica a la vida política del país. Acabó con las democracias de las élites, con las democracias de los cogollos, de los grupitos de influencia, de las oligarquías, y le dio el poder político de manera progresiva y profunda a quien lo tiene que tener, al pueblo, que es al que debemos buscar para que opine, proponga, decide y construya con nosotros. Así que bueno, era una reflexión que quería hacer. ¿Cómo ves tú las perspectivas de integración entre el Plan 2030 de la ONU, las nuevas metas del Millennium y el Plan de Derechos Humanos? Sí, presidente, ahí complementando lo que usted decía, nosotros decimos que en esta ocasión la discusión que estamos dando sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos completa el debate que se inició en el año 1999, donde se debatió sobre cuáles eran los derechos que debíamos tener en una carta magna como la Constitución de 1999. Y ahora discutimos cuáles son las acciones concretas que debemos desarrollar desde el Estado para perfeccionar la aplicación práctica de esos derechos que tenemos en la Constitución. El Plan Nacional de Derechos Humanos e incluso nuestro Plan de la Patria ya contiene, diversos de los objetivos, de las metas que están previstas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada recientemente por Naciones Unidas. Y ahí de una vez, siguiendo las instrucciones que usted impartió, se ha incorporado a la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos la inmensa mayoría de esos objetivos y de las metas que están contenidas en ese documento de Naciones Unidas, y se abrirá, el debate con toda nuestra sociedad sobre, qué es lo que debemos desarrollar desde Venezuela, cuáles son las metas de Venezuela para cumplir con esa Agenda 2030 suscrita ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Correcto. Yo creo que el resultado, ministros, ministras, vicepresidentes, el resultado de este proceso de consultas debe ser la integración perfecta entre el Plan 2030 aprobado por el Sistema de Naciones Unidas, el Plan de la Patria y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo le he dado instrucciones hoy mismo al llegar en la madrugada. Llegué a las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana, y temprano en la mañana, antes de descansar, le di instrucciones al vicepresidente ejecutivo que proceda él personalmente a coordinar junto a los vicepresidentes de gobierno, ministros, toda la jornada nacional de consulta, y convoco a los consejos presidenciales de Poder Popular,
de gobierno popular, de las comunas, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales, de los estudiantes, de los pensionados, de las personas con alguna discapacidad. Todos los consejos presidenciales de gobierno los convoco a sesión permanente de consulta integradora. Y he dado instrucciones de si es necesario mandar una reforma integradora para ampliar los derechos y la visión del Plan de la Patria e integrar los nuevos objetivos del Millennium, proceder a una reforma de la ley que convirtió al Plan de la Patria en Ley General de la República ante la Asamblea Nacional y que se debata en la Asamblea Nacional. Yo pudiera hacerlo a través de la ley habilitante, pero creo que esto sería muy importante. Diputados, diputadas, compañero Diosdado Cabello Rondón, directiva de la Asamblea Nacional, candidatos a diputados y diputadas que van a estar en la próxima legislatura a partir del 5 de enero. Yo los convoco, queridos hermanos, hermanas, líderes que están en las calles, bueno, a integrarse y tomar como propio el plan de los 17 puntos de las metas del Millennium 2030 de Naciones Unidas. Y estar en la cabeza del proceso de consulta, definición, acción. Porque nosotros no vamos a hacer una consulta por razones académicas, que sería, en el marco de un programa de estudio, sería una meta muy loable, ¿no? De pronto en una escuela de alguna de las universidades, una consulta académica es válida. Nosotros cuando hacemos una consulta es para perfeccionar la acción, es para perfeccionar las políticas en la práctica, concreta, medible, para mejorar, para asumir la crítica, la autocrítica. Y como dice Clodovaldo Hernández, no peinar el espejo, sino peinarse uno mismo. Ya vamos a leer a Clodovaldo, en un artículo extraordinario de Clodovaldo Hernández en el periódico 4F, miren, el mejor semanario que tiene Venezuela y creo que tiene América Latina y el Caribe hoy por hoy. Aquí está la portada del domingo, por un mundo sin guerra y sin desigualdad. Y ahí hacen un comentario, una reseña del discurso en la clausura de la cumbre del Millennium en Naciones Unidas el domingo pasado, el domingo 27, el día de la luna roja, la luna hermosa, roja, rojita, ¿verdad? Nos encontró la luna roja en Nueva York. Aquí está, aquí hay un artículo muy bueno de Clodovaldo Hernández. Excelente. Como estamos calienticos, vamos a leerlo, no lo vamos a dejar para después, ¿no? Clodovaldo escribe una columna a página entera llamada 4 paradojas. El primer elemento de reflexión se llama en la frontera. Normalizar no es anormalizar. Extraordinario la reflexión. Lo voy a leer con el permiso de ustedes, con la venia de usted, secretario de Derechos Humanos, por favor. Dice Clodovaldo, valga el paréntesis, ¿no?, del ritmo de acción de este Consejo de Ministros. Dice, en la frontera normalizar no es anormalizar. Fue muy importante la explicación que el presidente Nicolás Maduro dio acerca de lo que debe entenderse por la expresión, comillas, normalización progresiva de la frontera. Aquí tenemos al ministro Izquierdo Torres, ministro de la Frontera de Paz, constructor de frontera de paz. La expresión normalización progresiva de la frontera que resalta como uno de los compromisos suscritos por el jefe de Estado y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en su encuentro de Quito. Fue importante porque en su uso corriente, la idea de volver a la normalidad se refiere a que las cosas sean como habitualmente son, como siempre han sido, sin que necesariamente esto suponga que se hagan de manera correcta. En el caso de la frontera esto conduce a una paradoja, dice Clodovaldo Hernández. Casi todo lo que pasa cotidianamente en esos espacios es anormal, anómalo, aberrante, de modo que si normalizar significa el restablecimiento de ese orden de cosas equivaldría, comillas, a volver a la anormalidad. Es decir, que la normalización podría terminar siendo una anormalización.
inteligente, Clodoaldo, ¿verdad? La explicación del presidente despejó esta inquietud, pues dejó claro que el gobierno bolivariano no va a permitir que se reanude el estado general de anomia que se había instaurado en los puntos de contacto más calientes entre Colombia y Venezuela, sin haber realizado mediciones científicas por mera intuición política. Puede afirmarse que el apoyo popular a las medidas de saneamiento integral de la frontera tenderán a consolidarse si se cumple escrupulosamente este lineamiento presidencial. Es así. El concepto de normalización progresiva es mejor el concepto de transformación profunda y construcción de una nueva frontera. Para nosotros la normalización es ir a un estado nuevo en la frontera. Ahora, eso es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de usted, querida compatriota que me escucha, estimado compañero, compatriota que me escucha en la frontera. Es responsabilidad de la familia, del hombre, de la mujer, del revolucionario, del patriota, del humanista, del que quiere su tierra, su patria, su familia, del que aspira que su niño pequeño, que su nieto, que su hijo, que su hija crezca en una frontera donde se pueda vivir en paz, con decencia, donde no prive el paramilitar, donde no prive y domine el narcotraficante, donde se acabe las prácticas mafiosas del secuestro, el descuartizamiento, el esclavismo sexual, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a hacer eso? Lo tiene que hacer un pueblo, en unión cívico-militar. Tremendo esfuerzo está haciendo nuestra Fuerza Armada. Una batalla gigantesca. Yo pido un aplauso para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con ese aplauso para esas fuerzas de las que todos nos sentimos profundamente orgullosos, cerramos esta reseña de lo que se hablaba hoy al más alto nivel de la conducción política desde el Palacio de Miraflores. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, y si nuestra garganta nos lo permite, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, esperamos que ella dé otra vuelta sobre su eje imaginario y esperamos también, Dios mediante, estar en condiciones de compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló, de alguna manera u otra, con esta limitación del aparato foniátrico, Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.